Daniel, encantado de volverte a recibir en el programa Reto Siglo XXI. Un gusto estar aquí. Hablemos un poco de cómo estaba terminando el año 2023, ¿verdad? Vamos para el 24. Vamos para el 24, correcto. Ya estamos en el 24 prácticamente. Ya cuando comienza el mes de diciembre todo el mundo ya se le olvida el 23, nada más lo va a despedir y Totalmente. esperemos que el 24 sea mejor que el 23, ¿verdad? Hemos tenido, ha mejorado mucho las reservas del país, ¿verdad? No sé si 13.000 o 14.000 millones de dólares, unas sumas impresionantes. La revaluación no cabe duda que afectó a muchos, ¿verdad? Hay una reactivación económica que está muy ligada también a un crecimiento de las zonas francas, ¿verdad? Que crecen a 2 dígitos. Pero ya el sector que no está en zonas francas, digamos, ya está creciendo también. La construcción está creciendo. Hay ciertos sectores que comercio está creciendo. Agricultura está todavía apenas arrancando, ¿va? El empleo complicado, ¿va? El empleo y la seguridad. Hablemos un Y la poquito seguridad. Bueno, de estos números, ¿verdad? Si uno tuviese que caracterizar 2023 fue un año mejor de lo esperado. Mejor de lo que conversamos, inclusive hace algunos meses. Las cifras del banco están ubicando el crecimiento en 5%. es muy alto. Un crecimiento muy alto. Es más, es de los más Es altos. más alto de Latinoamérica casi. Sí. Tenemos buenos elementos. La inflación bajó muy rápido y se ha mantenido baja. Eso es un buen elemento. Además hubo decrecimiento de precios en un tiempo, ¿va? Claro. Las Pero muy fuerte. finanzas públicas están estables, relativamente estables, y eso uno lo ve bien. Hay un superávit primario. Todavía hay superávit primario, eso es un buen elemento. El desempleo baja casi de un 12 a un 8, que es lo que tenemos actualmente. Pero ya si uno entra a ver los números adelante, digamos, se encuentra que hay cosas que hay que ver con cuidado. Ese crecimiento de 5%, ya lo mencionabas, producto de una dualidad. Zonas francas que han crecido este año a 2 dígitos y siguen creciendo a 2 dígitos. Un régimen definitivo que está creciendo efectivamente, pero crece muy impulsado por el sector construcción. No así por sectores, por ejemplo, muy importantes como educación y salud, agricultura, comercio, inclusive el sector financiero. Normalmente cuando el PIB crece al 5%, el sector financiero crecía por lo menos esa tasa o más. No está sucediendo así. El sector financiero está creciendo 2.5, ¿verdad? Apenas la mitad de lo que está creciendo ese sector financiero. Es que las tasas de interés son muy altas. Son muy altas. Y uno lo que ve en este crecimiento, por un lado uno ve el Banco Central muy contento diciendo vamos a crecer 5%, pero uno se hace preguntas, ¿cómo es posible que crecemos un 5% y la cantidad de personas que estaban ocupadas Decreció. en 132.000 personas? Decreció el último año. Entonces, ¿cómo es que una economía crece 5 y ahora hay menos gente trabajando? Y la informalidad se mantiene igual. Se mantiene igual. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Qué hizo que se fueran del mercado? El mismo presidente del Banco Central dice que un aumento en productividad. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos en el último año que aumentó la productividad? Si uno no ve una razón de peso. Dicen también que es que mucha gente se retiró. Bueno, puede ser que una parte de esos 132.000 se retiraran, pero también hay gente joven que se retiró. Y uno dice, qué lamentable, porque tenemos la tasa de desempleo juvenil más alta, o la segunda más alta de la OCDE todavía. Es un desempleo de más del 20%. Similarmente, dice uno, bueno, ok, crecimos 5% y ya tenemos un problema. La cantidad de personas ocupadas bajó. Es nuestro año con el peor problema de homicidios y criminalidad e inseguridad. Entonces, ¿cómo crecemos 5% y todavía la delincuencia Turismo se recuperó. Se ha recuperado más o menos, sí, no llegamos todavía al 2019, 2019 pero casi. está recuperándose. Otro problema que tenemos nosotros es
el tema de la pobreza y desigualdad. La pobreza sigue Se estancada al mantiene 20%, 20 y pico por ciento, sí. creciendo uno un 5%. Entonces dice uno, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que ese número, ¿será que ese número realmente está reflejando que el país está mejor? No necesariamente. Y hay un reto, ¿verdad? Con esa dualidad que mencionabas, la pérdida de importancia relativa de lo que son las empresas de base local, de lo que llaman el régimen definitivo. En 2013, lo que era este régimen especial de zonas francas representaba alrededor de un 5%. Hoy, Un 20 y pico. no, un 15%, Un 3 15. veces más. ¿Qué es el problema? Y, digamos, no es necesariamente malo que las zonas francas hoy pesen más. Lo que uno dice es lo que pasa, digamos, en el régimen definitivo que va perdiendo importancia. Las zonas francas generan empleo y de hecho son las que han estado generando mucho empleo este año. Genera un efecto traspaso en la economía, lo que llaman un spillover, y eso es bueno. Pero generan desafíos, ¿verdad? Ellos, por ejemplo, no pagan renta. Entonces ahí Hacienda empieza a tener menos ingresos. Y también Hacienda ese es uno de los temas este año. Las finanzas, si ves, te dije, están estables. Pero el déficit va a ser más alto este año de lo que tuvimos el año pasado. ¿Y por qué? Por el tema de la apreciación cambiaria en la moneda. En el neto, Hacienda pierde. Hacienda hace lo que el Banco Central le dice a las familias que no haga, que es pedir crédito en una moneda aunque ganan otra. Hacienda no es generador de divisas. ¿En qué pagan los ticos los impuestos? Colones. Entonces ellos no generan dólares. ¿Pero en qué pidió deuda el gobierno este año? El fuerte de la deuda. Dólares. Más de un 70% en dólares. Entonces, cuando uno ve eso, se da cuenta que Hacienda sí, el tipo de cambio se fue abajo este año porque tenemos una oferta muy grande. Eso le genera un ahorro en el pago de intereses, pero en lo que son las declaraciones de renta de las empresas le está generando dificultades. ¿Por qué? Porque muchas empresas, muchas personas, por decisiones históricas de cuando fue la crisis de los 80, por la naturaleza de negocios o simplemente porque así lo quieren, ahorran o tienen activos en dólares. Y esos activos hoy, cuando uno los coloniza, valen menos. Esos ingresos que tenías en dólares hoy, los 100 mil dólares que te ganabas el año pasado a una empresa, valen hoy menos. Casi un 16% en promedio menos. ¿Qué significa eso? Bueno, que Hacienda, muchas empresas van a declarar menos impuestos y Hacienda los ingresos entonces son más pequeños de los que tuvo el año pasado. Es decir, esos ingresos que tenía para atender gastos de seguridad, de educación, de salud, van a ser menores y tiene que endeudarse un poquito más. Y eso lo vamos a ver este año, un déficit que va a andar cerrando del 3%. ¿Es lo peor del mundo? No, pero sí es ya llamémosle punto de inflexión, ¿verdad? Donde el déficit llegó a lo más bajo que había llegado el año pasado y nuevamente empieza a subir. Y yo creo que ese es un reto que vamos a tener el otro año. Otro reto que vamos a tener el otro año, la inseguridad y violencia. ¿Por qué? Porque las perspectivas de crecimiento para el otro año se mantienen buenas. O sea, tal vez no vamos a crecer el 5 que crecimos este año, pero vamos a crecer más de ese 3,5 que crecíamos en promedio el año pasado. Pero sigue siendo una economía que no está generando nuevos empleos. Sigue siendo una economía con alta tasa de homicidios, con una restricción fiscal para darle más recursos a la OIJ, al Ministerio de Seguridad, para cambiar patrullas. Y ahí uno empieza a plantearse algunas dudas. ¿Por qué la insistencia entonces de, en estos momentos, llevar a cabo algunos proyectos que tal vez no son tan inmediatos? Por ejemplo, una ciudad-gobierno, con el costo que tiene, en vez de mejor destinarle a mejorar las patrullas, mejorar las estaciones policiales, mejorar las escuelas. La educación es clave. Estamos en un contexto donde Hacienda tiene mucha plata, ahora lo decías con las reservas. Más de 13 mil millones, son las reservas más altas de la historia. Ese es un dato interesante. Pero no los puede gastar. Dicen que es para tener una reserva de liquidez. Ok, ¿para qué tanta liquidez si esa liquidez tiene un costo? Hay una tasa de interés. Y no hay una tendencia tampoco a que vaya a haber que vayan a sacar dólares del país. O sea, no, uno no entiende, por ejemplo, el Banco Central, ¿por qué no la paga gente el no está crédito del nerviosa. FLAR? Sí. Eso es un crédito que paga un 5% anual. Un 5% sobre 1.000 millones significa 50 millones de dólares. Tenemos la capacidad y la necesidad de estar pagando eso. Los eurobonos al 2031.
Hacienda dice que si no se perdían esos recursos, ok, esa era la realidad. Pero si vas a salir en el momento más caro de las tasas, ¿por qué salir a 30 años? No tiene sentido. O sea, cuando esa deuda se vaya a vencer, La y puede haya haber que hecho pagar más corto plazo. totalmente, vamos a haber pagado casi 5.000 millones de dólares por esos 1.500 millones de dólares que se pidieron. Eso es un Porque impacto muy fuerte. la deuda está igual, 61% aproximadamente, ¿no? La deuda respecto al PIB va a estar muy similar, o tal vez baje un poquito. Y baja un poquito por un tema contable. 40% de la deuda Sí. está en dólares. Con un tipo de cambio que en términos promedio pasaste de 648 colones el año pasado a 540 este año, en promedio, eso hace que la deuda se vea más chiquita este año. ¿Qué pasa en un momento en que el tipo de cambio se acelere? Esa deuda se va a ver más grande, va a ser más costoso atenderla. Y mucha gente está endeudando en dólares, ¿no? Sí, porque estás Porque generando... parece increíble que el colón se siga revaluando y entonces dice la gente, voy a endeudarme en dólares. Tasa de interés más baja que el colones y no producen dólares ellos, ¿verdad? Entonces, eso es una... Tu primo en paz descanse decía algo muy cierto que era... Guti guti. Don Guti exactamente nos decía que cuando el gobierno pedía mucho en dólares, eso era un elemento mitigador del tipo de cambio. Y el tipo de cambio se tendía a estabilizar, como mucho lo que hemos visto desde mayo. Y eso genera una falsa expectativa entre las familias, entre las personas. ¿Por qué? Porque la gente empieza a asumir que el tipo de cambio, a pesar de que es un precio que se determina por esa oferta y esa demanda, el tipo de cambio no varía. ¿Y qué hace la gente? Empieza a demandar más créditos en dólares. Y yo no los culpo. Si uno fuera a pedir un crédito hoy en dólares y un crédito en colones, dependiendo de las tasas que hayan, más o menos para que sea equivalente que uno pida ese crédito en colones, tendría que tener un tipo de cambio de 780 colones, 800 colones. ¿Es realista ver el tipo de cambio yendo a esos niveles en el corto plazo? No. Y eso caracteriza mucho el mercado crediticio aquí, que es un mercado que no se mueve tanto por tasas, sino es un mercado que se mueve por cuotas. Al final de cuentas, el deudor le interesa no tanto la tasa, sino la cuota, cuánto voy a pagar, cuánto me va a costar comprar esta casa, comprar este carro, este préstamo para educación. Y es muy interesante ver eso, ¿verdad? Realmente porque al final de cuentas puede ser que la tasa esté en 7, puede ser que esté en 10, puede ser que esté en 12, que al final de cuentas el deudor sobre todo pesa mucho cuánto le va a quedar esa cuota. Y en estos momentos donde el tipo de cambio se ha apreciado tanto, las cuotas en dólares son bastante atractivas. Para alguien que gana colones, hoy comprar un carro con una deuda es mucho más atractivo que era hace 12 meses. Entonces, pues sí, uno ve esa tendencia de dolarización. ¿Qué es el problema de eso? Que en el mediano y largo plazo, si el tipo de cambio, como precio que es, se va para arriba, si pasa como pasó en el año pasado, que estaba en 700 colones, más de uno sudaba con la cuota que tenía que pagar de la casa, con la cuota que tenía que pagar del carro, con la cuota que tenía que pagar del préstamo de educación o hasta la misma suscripción del gimnasio, que hoy hasta la venden en dólares. Claro, ¿de dónde ha sido tanta estabilidad este año? Bueno, hemos tenido un fuerte ingreso de capitales públicos por deuda. Ningún gobierno había tenido autorización de 3.000 millones de dólares en un año. No teníamos un préstamo vigente con el FLAR en ese momento y eso genera algún tema de expectativas. Pero además viene un endeudamiento con el Banco Centroamericano y hay una serie de créditos que vienen, los créditos con el Fondo Monetario. Fondo Monetario y con otros bancos mundiales, un montón de préstamos que están ahí dando vueltas. Y si ves, es un banco que tuvo, uno diría, una preferencia por ver un tipo de cambio, una tranquilidad de tener el tipo de cambio bajo. No era la misma intervención del banco cuando el tipo de cambio iba bajando 20, 30, hasta 70 colones bajó, que ya lo sostuvo en 530, que son los niveles que vemos, a cuando el tipo de cambio sube 4 o 5 colones en un día. Ahí sí lo ves que sale en carrera a vender dólares. Ningún país en el mundo tuvo la reducción de inflación que nosotros tuvimos, pero nosotros tuvimos una apreciación del tipo de cambio muy fuerte y eso nos ayuda. Porque nuestro IPC
Este índice de precio al consumidor con el que medimos la inflación tiene una característica particular que no muchos países tienen. Y es que muchos de esos bienes y servicios son bienes que están denominados en dólares. Entonces, cuando se contabiliza mes a mes, ese precio que está en dólares se tiene que colonizar al tipo de cambio de venta. Y eso hace entonces que en el IPC vea uno precios que se hicieron menores. ¿Significa que la gente pagó precios más bajos este año? No todos. Los grupos de mayores ingresos sí. Los que tenían que pagar el seguro médico en dólares, los que te digo que tenían que pagar el boleto aéreo, los que pagaban la suscripción del gimnasio, los que cambiaban el carro, que no son los grupos de menores ingresos, son los grupos de mayores ingresos. Y eso es una consecuencia que yo creo que el banco está orgulloso de que la inflación bajara, pero no se dio cuenta de eso. Tampoco se da cuenta de que una caída en el tipo de cambio de la magnitud que tuvimos tiene impactos en regiones. Según la encuesta nacional de hogares, la última que publicó el INEC, hubo 2 regiones donde caen los ingresos en el último año, los ingresos promedio mensuales. La región Pacífico Central y la región de Guanacaste. ¿Y qué tienen esas 2 regiones en Mucha inversión extranjera. inversión extranjera? Ahí su principal actividad es turismo. Turismo. Ahí hasta la propina que reciben es en dólares, el tour en que se paga en dólares. ¿Y qué pasa con todas esas familias? Esos no son grandes capitales, esos no son exportadores. Porque se ha hecho como un poco de desinformación, ¿verdad? Diciendo que es que los que pierden con esa precisión del tipo de cambio en realidad es gente que tiene margen. Yo quisiera que le pregunte el banco a esa gente si tiene margen, ¿verdad? El caso que muchas veces he mencionado, aquel joven o persona que se está incorporando al mercado laboral, se emplea en una zona franca el año pasado y el año pasado recibía en promedio $1,000, por decir algo, un salario de 648,000 colones, y este año recibe 530,000. Bueno, en resumen, 2023 Cierra bien, cierra bien. con muchos desafíos. Esos desafíos serían para el otro año. ¿Es 2024 un mejor o peor año? Veremos. Yo creería que es un año, si tenés que caracterizarlo hoy, ¿cómo se ve? Normal. Va a depender mucho de los... Bajó mucho este año el petróleo, subió y volvió Claro. a bajar, están como en ¿Y qué va a 70 y ¿sí? pico de dólares. ¿Qué te va a caracterizar 2024? Lo que suceda afuera, barril de petróleo, Petróleo. lo que suceda con la inflación internacional, lo que suceda en lo interno también con ese régimen definitivo, con esas zonas francas, si esas zonas francas empiezan a desacelerar, creceremos menos. Lo que suceda también desde la parte pública, qué va a hacer el gobierno este año exactamente. La presión de salarios. Sí. En salarios, qué va a hacer en inversión pública. Tenemos 15 proyectos en este momento muy frenados, 15 proyectos estratégicos, la Ruta 27 estacionada, San Ramón estacionado, San Carlos estacionado, los puertos con oportunidades de mejora que no se están haciendo. Entonces, creo que no hay inversión pública. No, y creo que ahí faltará un poco de ver qué va a suceder este año, ¿verdad? Bueno, esos 400 y pico millones era para inversión, ¿no? Lo del Banco Centroamericano. Sí, el único problema es ese crédito. Muy caros, ¿verdad? Eso sí. Son muy caros. Casi que ahí yo sí les doy la razón un poco a los diputados que han levantado un poco de dudas. ¿Para qué los vamos a pedir caros afuera? Sí, aquí lo podemos conseguir. Aquí lo podemos pedir a un costo muy parecido. Y realmente se están evaluando otras opciones. El Banco Interamericano de Desarrollo tiene tasas más, más favorables y más razonables en este caso. ¿Y la Fed, vos crees que baje? Sí, la Fed va a bajar tasas. Yo creo que no hay ningún analista que esté esperando que suba. Que las tasas suban. Pero la inflación ya está cediendo un poquito. Porque la inflación en todo el mundo está cediendo. ¿Y qué es lo que también...? Pero está muy ligado al petróleo, ¿verdad? Date cuenta que... Petróleo y costos de logística, lo que son los costos de los containers, por ejemplo, que en algún momento estuvieron 5 veces lo que están hoy. Y eso genera estabilidad, porque hoy en día, en un país como Costa Rica, que gran cantidad de los bienes y servicios que nosotros compramos, consumimos, son importados, ahí incide mucho el costo de poner ese producto hacia el consumidor final. ¿Cuánto te cuesta transportarlo?
cuánto te cuesta tenerlo ahí Pero, en la por ejemplo, góndola. los ingresos tributarios se mantienen, ya dejó subieron y ahí se están quedando ya, ¿va? En 14%. Se están más o menos quedando en del esa PIB. razón del PIB. Podría ser que empiecen a bajar un poco porque ya todas las reformas fiscales con el tiempo se van erosionando. Las personas encuentran maneras de eludir y evadir. Y eso pues hace que ya no crezcan con la misma velocidad. Y también conforme se va estabilizando la situación fiscal, siempre existe la tentación de empezar a gastar un poquito más. Y hay que recordar que estos presupuestos cada vez permiten gastar un poquito más, ¿verdad? Sí, pero todavía no se va a romper porque Y la no, regla fiscal no va a bajar no del es- 60. Y yo creo que la regla fiscal, el que podrá empezar a tener mayor maniobra, sobre todo del lado de capital, será la próxima administración, porque todavía la deuda sigue muy alta. Y digamos, superávit primario más o menos va a estar en el 2% este año. 3% andará 3%. el déficit financiero. El superávit andará en el 1,5% más o menos. Los intereses están altos, ¿verdad? Siempre Casi sigue siendo 5, un porcentaje de casi los ingresos 5%. tributarios, casi la tercera parte, ¿verdad? Casi 5% del PIB es lo que destinamos. Bueno, bien, yo creo que hay que estar optimistas. Hay que estar optimistas de que cerramos bien. Pero hay que hacer reformas importantes todavía. No hemos hecho nada importante. O sea, aparte de haber ordenado las finanzas gracias a la ley fiscal y todo lo que traíamos del gobierno anterior, yo creo que y este ha sido pues, riguroso por dicha, pero no cabe duda que la contención va a tener que comenzar a aflojar en ciertas áreas, ¿verdad? Porque Hay que estar contentos de que el año termina mejor de lo esperado. No porque hicimos algo diferente. Estados Unidos crece más de lo esperado, es nuestro principal socio comercial y eso repercute aquí en la región. La reforma fiscal aprobada en la administración anterior, impulsada por doña Rocío Aguilar, nos permite hoy tener una situación muy distinta. Hoy el principal problema económico en una charla no es el tema fiscal, eso es otro tema. Y la misma dinámica de algunas industrias permitieron crecer más, pero no es que estemos haciendo algo extraordinario. Aquí uno diría, si estamos en una coyuntura tan buena, deberíamos aprovechar esa coyuntura buena para empezar a atacar otra serie de problemas. Y ahí es donde yo sí dejo la espinita sembrada para el 2024. Ojalá podamos aprovechar esta buena coyuntura para entrarle a una serie de temas. sobre todo tenemos que volver a invertir y mejorar la educación, que eso es un desastre, Educación y hablando de desastre, seguridad. y seguridad. Esos son los dos temas. Bueno, Daniel, muchas gracias. Un gusto.